Bueno, hola, ¿cómo andamos? Estamos acá en una entrevista para Tech con nuestro invitado Javier Vigil, ¿Cómo le va? ¿Todo bien? profesor de nosotros. Si querés ya empezamos con la Sí, entrevista. La encantado. primera pregunta es, ¿quién es Javier Vigil? ¿Quién es Javier ¿Cómo te Vigil? presentarías y resumirías tu carrera profesional ante alguien que no te conoce? Bien, bueno, vamos desde el lado profesional. Javier Vigil, en tercera persona, así lo digo, ¿no? Es Perfecto. un realizador audiovisual en primera instancia, apasionado del mundo del audiovisual, de la imagen, ¿sí? Del poder de la imagen. Y en segunda instancia, una persona dedicada a la docencia y a la educación, en donde trató de vincular su vida profesional, ¿no? Toda la experiencia que hizo, buena y mala, al campo de la educación, ¿no? Y buscar, ¿no? Tratar de, a partir de la experiencia, educar, compartir, ¿no? Experimentar y aprender, sobre todo aprender. ¿Y podés contarme un poco de tu trayectoria? ¿Qué Claro. estudiaste? Bien. ¿Cómo te vinculaste en el mundo del cine? Bueno, yo en primera instancia estudié comunicación social en la Universidad Católica, en la ciudad de Santa Fe. Desde ahí, bueno, empecé a encontrar mi pasión por el mundo del audiovisual en primera instancia. Mis primeras experiencias dentro del mundo del audiovisual fueron las realizaciones de videoclips musicales. O sea, estaba apasionado en la década de los 90 con todo lo que era el mundo del audiovisual, vinculando también el mundo de la música, que es otra pasión mía. Eh, Imagino el y auge de MTV. Totalmente, totalmente. MTV era para nosotros en ese momento universitario el boom, ¿no? Desde sus gráficas, desde sus audiovisuales, desde sus spots y obviamente desde toda la música que nos llegaba, que no había otra forma que nos llegue música, por ejemplo, internacional, que no sea por ese canal. Bueno, MTV, VH1, Match Music, ¿no? Pero MTV fue como fuerte en ese momento. Entonces, era como una línea a donde uno quería llegar, a buscar, ¿no? Trabajar, digamos, qué lindo vivir de esto, qué bueno sería hacer videoclips musicales. Y me lancé, después de haber terminado la facultad, conocía bandas de música, porque yo tocaba con grupos y demás, y a los que me gustaban les decía, che, me gustaría hacerte un videoclip, porque la música me gusta, la letra está buena. Entonces, empecé ahí a trabajar sacando pidiendo prestada la cámara VHS, ¿no? Con cassette VHS en ese momento, y empezar a realizar algunas experiencias de videoclip. Y ese fue mi comienzo en el mundo profesional, donde dije, bueno, esto me encanta. Desde ahí empecé a tener mi propia productora, a trabajar con clientes chicos, a generar algunas acciones más del mundo publicitario, institucional, que es lo primero que uno hace cuando empieza a realizar audiovisual acá en la ciudad, comprándome mis propios equipos, una camarita que ya pasaba del mundo analógico al mundo digital, en donde también experimenté ese cambio muy profundo en la tecnología, ¿no? Pasar de los sistemas analógicos a los sistemas digitales, en donde empezaba a comprar una cámara digital que ya filmaba en cinta digital o en DVD o en mini DV, y donde empezaba a trabajar la edición. Mis primeras formas de editar un video era pasar de una videocasetera VHS a otra videocasetera VHS con un botoncito que cortaba y pegaba y sacaba y ponía. Eso era editar para nosotros. Y empezaba a experimentar el mundo de poder editar a partir de un Premiere, de un programa, ¿no? A partir de una placa, ¿no? La Pineapple Express era, la Pinacle se llamaba la placa. Y bueno, desde ahí empezar a hacer mis primeras herramientas. Tanto fue mi pasión que empecé a hacer muchos videoclips para bandas nacionales, para conjuntos también donde, para concursos. Uno de los principales que me marcó la vida fue el que organizó Sony para Gustavo Cerati, para el videoclip Lago en el Cielo, en donde, bueno, salió la posibilidad de cada director presentar un fragmento de la canción de manera audiovisual. Obviamente, fanático de Cerati y fanático de trabajar del mundo del videoclip, hice mi parte y quedó seleccionada en más de no sé cuántos, 3000 directores de toda Un sueño Latinoamérica, para claro. vos.
quedó seleccionada una parte mía en un videoclip que es como una especie de collage de imágenes de muchos directores, de 20 directores que participamos, que fueron seleccionados por Cerati mismo, digamos. Y claro, fue cumplir un sueño y ahí decir, bueno, wow, esto es lo que realmente quiero hacer de mi vida. Y después de eso, bueno, me vinculé mucho al mundo del cine también, donde pude ganar una beca para irme a estudiar a España y donde hice un poco mis primeros pasos en la ficción. Había pasado también por el género del documental, haciendo algunas experiencias en el norte argentino. Hicimos un lindo trabajo con mi papá que tiene que ver con un poco rescatar algunos valores y comportamientos de las comunidades indígenas y rurales del norte argentino. Experiencias muy lindas, no solo de documentales, sino también de educación en el mundo del audiovisual. Y bueno, llegar a un mundo de la ficción, que es como digamos, el máximo, ¿no? Y aprender el cine. Yo no sabía cine. Eran los 30 años y todavía no sabía nada de cine. Y era una verdadera pasión, digamos, encontrarme. Había hecho talleres, había hecho cursos, había hecho cosas, me había ido a Buenos Aires, había hecho, no sé, había empezado a tener mis primeras herramientas, armas y demás. Pero todo era medio autodidacta también. Y haber ganado la beca y estudiar con profesionales del cine, de directores de alto nombre, de experiencias realmente increíbles, con equipamientos, con el mundo cinematográfico, que para mí era lo más cercano a Hollywood que uno puede ver en su vida, ¿no? Con plató de estudios de cine, con cámaras que son por ahí inaccesibles en el mundo del cine under. Bueno, ver el mundo de ese profesional y aprender desde ahí, nada, me dio un avance en el mundo de la producción audiovisual y donde empecé a crear y a realizar algunas experiencias. Entonces tuve un cortito paso por el mundo cinematográfico en la realización en sí, donde desarrollé algunos cortometrajes. Uno de los más importantes fue Puente, que es un corto que se filmó acá en la ciudad de Santa Fe, en el Puente Colgante, y donde tuvimos la posibilidad de hacer una linda producción, en donde gané un concurso para que me den un dinero donde pueda participar, digamos, realizar ese cortometraje, y tuve la posibilidad de ser seleccionado en muchos festivales internacionales, y bueno, y eso darle valor también a todo el trabajo que venía haciendo. Y eso fue un poco la experiencia más del lado profesional en el mundo de la realización y el mayor acercamiento al mundo de la cinematografía. Habiendo hecho experiencia, algunas muy cortas, yo terminé haciendo, creo que son 6 cortometrajes de mi autoría, pero sí participar en muchas producciones, en muchas producciones que me encantaron, donde había cortos, largos, documentales, experiencias experimentales y demás. No a veces como director, pero sí de alguna u otra manera. Y al día de hoy me sigue gustando y sigo teniendo este sueño de en algún momento filmar mi primera película, ¿no? De ficción, ¿no? Como uno de los grandes sueños que uno se plantea, así como tener el sueño de hacer un videoclip y lo pude hacer, siempre tengo el sueño de experimentar la posibilidad de hacer una película, ¿sí? A raíz de 2 publicaciones que nosotros hicimos en nuestro Instagram sobre uno es que el gremio de escritores de América permite el uso de la inteligencia artificial en la creación de guiones y a los escritores, y otra es de una película que es Late Night with the Devil, que usaron inteligencia artificial para unas imágenes. Bien. Viene la siguiente pregunta, que es ¿cómo ves el uso de la inteligencia artificial en el cine y el arte? Y si pensás que puede enriquecer la creatividad o por el contrario limitarla y deshumanizarla. Bien. Todavía no tenemos nosotros los realizadores una opinión terminada o acabada sobre algo nuevo, o sea, así como cuando nacen nuevas tecnologías, cuando empiezan ciertas modas, ¿sí? Lo que sí veo es que yo creo que va a haber un nuevo panorama de realización, una nueva forma de enfrentarse, un nuevo desafío también para los creativos, donde creo que puede aportarle valor a ciertas cosas y sí puede deshumanizar otras cosas, ¿no? Y esa discusión entre si es bueno o es malo, si es mejor o peor, yo no la tengo muy clara, no la tengo muy definida. Incluso no sé todavía si
si va a ser bueno o malo para el mundo del arte. Medio que lo que sí lo tengo presente es que lo vamos a tener que atravesar, así como hemos enfrentado a lo largo de la historia del cine, pasar del cine mudo al cine sonoro, pasar del cine blanco y negro al cine a color, y un montón de cosas, de cuestiones de lo analógico a lo digital. Y esta es una más a lo cual vamos a tener que aprender a convivir con estas nuevas tecnologías, sin olvidar algo que a mí me parece muy importante y que trato de explicarlo cuando me preguntan mucho sobre el advenimiento de la inteligencia artificial, que sigue siendo solo una herramienta más, que abre nuevos campos, que abre nuevos desafíos, que entiendo que obviamente funciona diferente a las demás herramientas en el hecho de la posibilidad de la creación que adquiere, ¿no? La propia inteligencia artificial. Pero es cierto que hay ciertas cosas que son difíciles de reemplazar en términos de creación humana, o imposibles, pero bueno, el tiempo lo dirá, eso no puedo asegurarlo, porque tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Es decir, el cine es emoción, el cine es transmitir o darle a las audiencias la posibilidad de llorar, de reír, de mantenerse alerta, tenso, ¿no? De tener miedo, ¿no? Y eso tiene que ver más con la parte creativa humana que uno pueda experimentar independientemente de la herramienta o de lo que la posibilidad. Si yo no tengo la posibilidad desde el lápiz y el papel generar ese tipo de emoción, bueno, difícilmente lo logre la inteligencia artificial. Y eso me parece que sigue siendo muy humano. Bueno, después esto de la posibilidad de que un guión se escriba a partir de la inteligencia artificial o utilizar herramientas, si deshumaniza o no, y tiene una parte de deshumanización. También tiene la posibilidad de utilizarse para, no sé, para descubrir información o datos o formas o formatos que a lo mejor desconocíamos. O sea, hay que también sacarse por ahí la idea de que lo nuevo es malo o lo tecnológico es peligroso, y tratar de comprender también ese funcionamiento. Pero bueno, es una opinión más que un juicio de valor sobre si es bueno o es malo, ¿sí? Como dijiste, tenés una productora audiovisual. La siguiente pregunta es, ¿qué te motivó a crear esta productora? ¿Y cómo fue el proceso inicial? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que enfrentaste y cómo equilibrás el aspecto creativo con las demandas comerciales? Bien. El trabajo en la productora, digamos, a ver, toda mi vida hice producción audiovisual, la sigo haciendo, ahora en menos cantidad, pero sí cuando fue un trabajo fuerte. A mí me encantaba el hecho de tener mi propio espacio para el mundo creativo y rodearme de gente a la cual yo pueda seleccionar o elegir o compartir, o que ellos me elijan a mí, para crear conjuntamente producciones, no sé, trabajos, cosas a demanda, es decir, el trabajo con el cliente, o cosas creativas de las cuales nosotros querramos hacer, independientemente de que si nos lo pidan o no. Es un desafío muy grande, a veces hasta cansador, por el hecho de que siempre cuando uno trabaja de manera independiente, por así decirlo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El hecho de poder depender de sus propios horarios, de trabajar un poco freelance de la manera que uno quiere, desde casa, desde la productora, desde, no sé, desde un viaje, es elegir los proyectos a los que uno quiere trabajar y no que se los imponga y demás. Eso me motivaba mucho, la libertad que tenía. Pero enfrentarse también a, bueno, los problemas que uno siempre trae con clientes que por ahí no tienen en claro lo que uno quiere hacer, o las financiaciones que no siempre son fáciles de sostener, estructuras de trabajo en donde, bueno, uno cuando se agranda hay que sostenerlo económicamente también, y en un país que tiene vaivenes económicos eso siempre es difícil. Los proyectos o los emprendimientos personales siempre son complicados. En el mundo del audiovisual, no conozco en otros campos, ¿sí?
Y bueno, a veces es sostenible y a veces no. En algún punto lo fue, en otro no, y tuve que reestructurar esas formas de trabajar conjuntamente. Lo que más me motivó era eso, es poder, digamos, trabajar en la elección de mis tiempos, de mis formas, de mis propuestas. Pero además lo que más alimenta eso es que uno empieza a ganar una dinámica y una especie de estilo visual también. Así, me eligen porque yo trabajo de esta manera o porque esto es esta forma de trabajar, y uno empieza a hacer un poco su camino y empieza a conocer de qué manera a uno le gusta trabajar, tanto profesionalmente como creativamente, ¿sí? Me acuerdo de la época en donde muchas bandas me llamaban para hacer videoclip porque veían un potencial en trabajar de esa manera, y me encantaba que estas cosas, y yo podía elegir en función de lo que me gustaba, de lo que me ofrecía, de la posibilidad creativa que tenía. Lo mismo pasa en términos publicitarios, es decir, uno va caminando sobre ciertas formas de trabajar y puede mostrar a todo el mundo lo que hace, y a partir de esas cosas que uno va mostrando te van eligiendo. Y eso me parece interesante, de marcar un estilo propio. Es algo también que yo critico muchas veces al mundo de hoy, en esta cultura snack del audiovisual, en donde, siempre lo digo en clase a esto, veo mucho, las redes sociales abrieron, digamos, un campo enorme de exploración en el mundo del audiovisual. Así como traes nuevas posibilidades creativas, nuevos formatos, nuevos espacios de publicación, también traen mucho del montón, digamos. Y me pasa que yo no sé si algunas producciones me están mostrando una cervecería, una peluquería o un evento de, no sé, de música, porque veo que es todo bastante medio parecido. Se trabaja sobre esquemas de formatos y no sobre estilos propios. Entonces me gustaría ver en los realizadores o en los nuevos realizadores, que hay muy buenos y que hay muy interesantes, pero más trabajar estilos propios, ¿no? Que cada uno vaya encontrando su manera de presentar las cosas y que no parezca todo medio parecido, ¿verdad? Pero es más un consejo que otra cosa. ¿Sí? Bien, más o menos hablando de lo que venías diciendo, ¿cómo fomentás la creatividad en tus alumnos en un entorno donde la tecnología juega un rol destacado? Y también, ¿cómo ves la enseñanza del cine en el futuro con las herramientas de la inteligencia artificial? Bien, vamos por parte. ¿Cómo fomento la creatividad? Me parece que hay algunas cosas que tienen que ser claves. En primer lugar, la actitud crítica. La actitud crítica es lo que hace que uno entienda, no solamente sepa apretar un botón, pero entienda por qué yo voy a elegir el negro sobre el blanco, o el rojo sobre el verde, o un plano general en vez de un plano medio. Eso es una actitud crítica, es a partir de toda la información que yo puedo tener en el mundo de las herramientas, también incorporar lo más importante, que es por qué yo decido hacer las cosas como las tengo que hacer, ¿sí? Y eso se va ganando en el aprendizaje, en la enseñanza, en la misma puesta en valor de las acciones de comunicación, la práctica, las referencias visuales, mirar, conocer, la curiosidad, despertar la curiosidad, por qué esta gente hizo esto y no esto, ¿sí? Y empezar a dar una actitud crítica sobre cómo enfrentar un tipo de producción, una forma de hacerlo, ¿no? Cuestionarse, ¿no? Referenciarse. Eso motiva la creatividad, yo creo que es una gran fuente. Además, conocer no solamente de las herramientas es el paso número 3, te diría, ¿no? Una forma es formarse críticamente, después es trabajar sobre los procesos creativos, que es como la otra gran parte donde uno, bueno, pensemos primero, antes de agarrar la cámara o agarrar el programa, pensemos, ¿cómo lo quiero hacer? ¿Sí? Y eso es un proceso creativo. Bueno, un proceso creativo implica referencias, implica escritura, implica reescritura, implica enfrentar sus ideas con otras ideas, debatirlas, llevarlas adelante. Después uno va automatizando todo, ¿no? Porque no es que va a ser
70.000 años de trabajo para una publicidad de 1 minuto, ¿no? Pero es importante tomarse el tiempo de cómo uno va llegando al producto final. Y después sí, el dominio de herramientas es muy importante. Y vamos a la pregunta que sigue después, digamos, ¿cómo veo la enseñanza en función de las herramientas? Y es fundamental incorporar las herramientas en la enseñanza. Yo soy un abanderado o me gusta levantar la bandera de entender que la educación requiere otras formas de presentarse, ¿no? El uso de la herramienta, ¿no? Pero en los procesos creativos, no en el hecho de ser un tutorial y que yo te enseñe a usar un programa que el día de mañana va a cambiar. Entonces, si yo no formo el alumno en la manera de pensar la utilización de la herramienta, que después va a evolucionar, va a cambiar, esto que estás utilizando ahora, la inteligencia artificial lo va a resolver de otra. Pero si yo no tengo el conocimiento de cómo aplicar la herramienta a un proceso creativo, y ahí está el problema. Entonces van a seguir apareciendo herramientas, muchas. Lo importante es cómo nosotros enfrentamos ese proceso de producción en función de cómo lo queremos enseñar. Si yo al alumno no le es como enseñar tenis sin la raqueta, le digo yo, ¿no? Está buenísimo hablar de tenis y que veamos formas, pero dame la raqueta para que yo practique, me equivoque, vuelva a practicar, ¿sí? Y eso tiene que aparecer en algún momento del proceso de enseñanza. Si no, el alumno dispara para otro lado, siente que no evoluciona en el aprendizaje. Y me parece que la tecnología juega un rol importante acá, entendiéndose como parte de un proceso educativo, no como lo principal del proceso de educación, ¿sí? Y donde también tiene que haber una forma de presentarse la clase diferente, evaluar, ¿no? Por eso yo les hago a mis alumnos hacer en tercer año un trabajo transmedia, porque empiezan a incorporar las herramientas al proceso de producción y de aprendizaje. ¿Cómo yo puedo realmente volcar todo lo que aprendí a lo largo de este tiempo de trabajo? Y vamos con la última pregunta, que es: ¿qué películas, series o contenidos audiovisuales considerás que tienen que ver obligatoriamente alguien que se quiere dedicar o aprender más de cine? Uy. Eso quizás es más para nosotros, sí, que para la audiencia. Me pasa que también es linda para analizar esta pregunta, porque hay muchas cosas, y además el mundo del audiovisual es imposible abarcarlo. Incluso vamos a centrarnos en el mundo del cine. Nadie puede ver todas las películas que se hacen en el mundo. A mí me parece que es importante ver cine clásico, ¿sí? El cine que nos dejan los grandes directores, ¿sí? Y ir viendo un poco las corrientes a donde uno se sienta que puede identificarse más, ¿no? El cine hollywoodense, el cine de autor argentino, el cine europeo, viendo que en el cine europeo también hay tendencias o hubo corrientes muy interesantes para conocer, desde el neorrealismo italiano, desde el cine francés, desde el mundo de la producción de las nuevas formas de realizar en Inglaterra. Entonces uno va trabajando. A mí me parece que es importante conocer para después seleccionar y empezar a motivarse desde esa forma. Y me parece que también hay que variar en los géneros. Creo que el mundo del documental está teniendo un auge en las plataformas que nos dan, digamos, una nueva mirada sobre el tradicional mundo del audiovisual, del documental, ¿no? Para darnos una nueva forma. Hay series que son realmente muy interesantes, como Abstract, que todo diseñador digital tendríamos que ver, y documentales sobre la vida de fotógrafos, que son muy motivadores para un poco centrarse en lo que a uno le gusta dentro de lo que está estudiando. Y sí, hay cine clásico que no podemos dejar de ver, cosas alucinantes en el cine argentino, cosas alucinantes en el cine local incluso. A mí me parece que es muy importante darle también lugar a las cosas que se hacen en nuestra ciudad, porque son cosas muy interesantes, ya desde el cine de Birri hasta el día de hoy. Me parece que eso lo tenemos que dar una gran importancia, porque es un poco también nuestra historia dentro del mundo del audiovisual. Pero sí creo que hay directores que no podemos dejar de ver, que
que son muy interesantes. De lo que a mí me gusta, de las cosas que yo he consumido y me encanta compartir como algo interesante, bueno, el cine de los hermanos Coen me parece increíble. El mundo del cine italiano, mi película favorita de todos los tiempos, y me parece la mejor película del cine del mundo, es Cinema Paradiso. No hay película que pueda reemplazar una obra maestra como esa, desde lo visual, desde la historia, desde el guión, desde el final que tiene, desde la apasionante música que construyen. Nada, tan fanático soy que fui a ver desde dónde se filmaron las escenas, y es conmovedor, es conmovedor. Pero bueno, ya tiene que ver más con los gustos personales que con lo que un alumno debería obligatoriamente a encontrarse, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco mi pasión por el cine. Me gusta más el cine de antes que el cine de ahora, lo debo decir. Ahora encuentro cosas alucinantes, hermosas, pero también por la edad debe ser, ¿no? Que uno se queda con aquello que lo motivó en algún momento de la vida y no lo puedo olvidar nunca más eso, ¿sí? Muchas gracias por la entrevista, así que nos despedimos acá, ¿no? Bueno, gracias a vos.